Bueno, bueno, gracias por participar. Perdón la demora, pero esta vez la verdad se debió a un problema técnico del soporte técnico del aula, porque por error me habían dicho que era el mismo enlace para todas las clases, y eso recién comenzó a regir después que nosotros tuvimos la primera clase. Entonces, aquella primera clase había quedado ya en otro sistema, y ahora se inicia uno nuevo, aparentemente con este nuevo enlace para todas las clases igual. Bueno, gracias a las personas que están aquí. Bueno, nada, primero que nada preguntarles cómo estaban llevando la materia hasta acá, con los trabajos, las devoluciones, el material. Sí, preguntarles a ustedes, después hago yo una pequeña devolución de algo que ustedes me puedan decir, que tengamos que retocar, que modificar. A ver, si tengo algún testimonio de ustedes, sería bienvenido. Por mi parte, profe, me sentí bastante cómodo. Eh, la verdad es que me gustó bastante y me sentí cómodo con el tema de la cantidad de días, porque hay veces que se acumulan con otras cosas, otras materias, pero al ser bastantes días, por ahí, por ejemplo, el último trabajo me dio bastante, como sé que tengo cosas más, por ejemplo, el viernes o el lunes, me lo puse a hacer más apenas llegó, y otros días que tenía un poquito más de tiempo libre los hice más cercano al viernes por ahí, pero desde mi punto de vista yo estoy bastante cómodo y me gustó bastante. ¿Ustedes cursan algunas otras materias así totalmente virtuales y asincrónicas? No, todas, por mi parte todas presenciales. Bueno, ¿quién más? Digan algo. Yo dos virtuales más. ¿Cómo? Yo Perdón. dos virtuales más. Ah, dos virtuales más. ¿Y encontrás alguna similitud o son muy diferentes? Me refiero a los métodos, ¿no? No, son diferentes los métodos. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Contame, porque por ahí hay cosas que uno pueda tomar de otras experiencias. Pero no, no, igual me gusta más esta, digo, que te da una semana a hacerlo y todo. Pero Es más ¿por qué? cómodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a mí no me interesa ni saber quién ni nada. Solamente si hay algunos otros métodos, porque realmente yo tampoco tengo tanta experiencia en clases absolutamente virtuales, ¿viste? Mi escuela es presencial, desde luego. No, uno te da para leer y siempre hace clases virtuales, o sea, así como por Zoom, Ah, y pero en siempre te directo. manda a leer, claro, y siempre te manda a leer algo. Y bueno, y otra materia lo que hace es, te da una semana también, pero para hacerlo en el campo, ¿viste? Como participando entre todos. Ajá. Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, en este caso, tanto ustedes como yo, ustedes que tienen otras materias y que además seguramente varias personas de ustedes deben trabajar, además, probablemente estudiar no sea lo único que hacen, uno, qué sé yo, y además tratándose de una materia que no es tan específica como hablamos en la primera clase, digamos, que es una materia más panorámica que específica. A ustedes les da un marco esta materia. No es que por lo que ustedes vean en una clase virtual de esta materia, ustedes lo van a aplicar de manera directa en su futura profesión o en una pasantía o una cosa así, como sí les puede ocurrir con otras materias. Entonces, eso nos permite dar un poquito más de tiempo. También es cierto que como hasta ahora, como yo trato de explicar el presente de las relaciones internacionales, tratando de ubicarlo dentro de un marco histórico, ¿no? Dentro de un contexto. Entonces, hasta ahora hemos tenido más la parte histórica que la parte actual, salvo un trabajo, bueno, no recuerdo. Entonces,
los videos, sirven videos anteriores, pero ustedes imagínense que cuando tengamos que analizar la guerra de Ucrania, o como pasó en un cuatrimestre del año pasado con el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, por ejemplo, o la derrota de Trump aquí en Estados Unidos, obviamente no puede haber videos viejos sobre eso, porque son cosas que están sucediendo en el momento. Entonces ahí sí hace falta una clase sincrónica, una actividad mucho más fluida, digamos, sin videos que estén pregrabados. Pero hasta ahora son temas históricos que sirven un poco como contexto. Y además porque muchas de las... Ya hemos entrado creo, como ustedes habrán visto, la última consigna, pleno siglo XX, porque varias de las cosas que están sucediendo hoy, digamos, donde entramos a una etapa de transición para no darle un cierre definitivo a la etapa anterior, ¿no? Pero nosotros pasamos de lo que ustedes van a ver en los videos que quedan del siglo XX, que es para esta consigna número 6, y la siguiente, que está titulada como el contexto de la dictadura argentina, pero obviamente está visto desde una perspectiva mucho más amplia que la propia historia. No es tanto un detalle específico del proceso argentino, si bien obviamente lo hay, porque la mirada es situada, digamos, la mirada es desde nosotros. Ya para ver las cosas desde el lugar que están otros, tenemos material de sobra. Entonces, alguna veámosla desde nuestra perspectiva, ¿no? El planteo es que las dictaduras latinoamericanas de la década de los años 70 no responden únicamente a causales nacionales, sino a un modelo más regional y a una etapa no solo de la región, sino de cuál debía ser el rol a jugar, a desempeñar por la región, por América Latina, en un determinado momento del mundo, que justamente coincide con el inicio de un cambio de época en el capitalismo, donde el capitalismo se va transformando de capitalismo industrial, que era necesariamente inclusivo. ¿Por qué? Porque necesitaba, como el capitalismo industrial estaba basado en la ganancia a partir del intercambio de bienes tangibles, de bienes de producción. Entonces ahí había dos vectores de inclusión social. El primero era el del trabajo formal, es decir, para producir esos bienes hacía falta mano de obra, es decir, hacía falta empleo. Pero además hacía falta un mercado de consumo. Por lo tanto, por dos vías había cierta inclusión. Y había una tercera razón que justificaba la inclusión, que era la amenaza del comunismo. Es decir, para que los proletarios no se inclinaran por las ideas de izquierda, había que darle algún incentivo desde el propio sistema capitalista. Entonces, de alguna manera había una construcción social que era nada menos que el estado de bienestar, que lo que se llamó que se llama el estado de bienestar. Pero ya en los 70, ustedes van a verlo por una serie de medidas que se toman, sobre todo en Estados Unidos, con el dólar y con la crisis del petróleo y demás, y además porque venía corriendo de atrás, pero se acelera en ese momento la revolución tecnológica, la revolución de los inicios de la revolución de la inteligencia artificial, que parece no tener fin, no tener dónde detenerse.
Entonces el capitalismo se va transformando de industrial a financiero, es decir, donde la base de la ganancia ya no es la producción y el intercambio de bienes tangibles, sino la reproducción del capital a partir de la especulación con el dinero mismo, es decir, de los derivados del dinero. Esto coincide, luego de una década preparatoria, que es la década de los 80, con la caída del muro de Berlín, con el fin del bloque socialista, y entonces entramos en la etapa de la globalización o de la unipolaridad. Un solo modelo para todo el mundo. Bueno, ahora, con el ascenso de China y con la alianza que China tiene con Rusia, comienzan a activarse, a ser mucho más protagónicos algunos elementos que nos rememoran ciertas características de la Guerra Fría. Ustedes, no sé si habrán visto, si no se los digo, pero si ustedes ven los diarios, los portales, e inclusive algunas entrevistas, por ejemplo, una mujer que se llama Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que tiene una presencia muy activa en América Latina, que ha venido un par de veces a Buenos Aires. Ella de lo único que habla es de que hay que rechazar a China, de que no hay que tener relaciones con China. Hay una disputa muy grande por la tecnología de quinta generación, por el 5G, donde China tiene un liderazgo con relación a los Estados Unidos. Para esto hace falta un mercado de producción de microchips y de semiconductores y de conductores rápidos y de nanotecnología, donde el país más desarrollado, mejor dicho, la región del mundo, miren qué error, porque estaba pensando en Corea del Sur, pero qué error que yo mismo casi cometo, ¿no? De nombrar a Taiwán como un país. Taiwán es la isla de Formosa, donde se refugian cuando termina la revolución de Mao, a finales de los años 40, el gobierno que Mao derroca se refugia en la isla de Formosa y funda lo que ellos llaman Taiwán, ¿no? Como si fuera un estado independiente. Pero el problema es que el mundo reconoce a Taiwán como parte de China. Es como si me dijeran que Malvinas es un estado independiente. No lo es parte del territorio argentino que está ocupado. Bueno, pero en Taiwán es donde se produce más del 50% de los conductores que sirven para la nanotecnología de la computación de avanzada. Y es por eso que hay una disputa tan grande entre China y Estados Unidos en esa región del mundo. Es decir, se ha desplazado un poco del área del petróleo al área de la inteligencia artificial, el interés geopolítico por la ocupación y por el control de los territorios. Bueno, entonces, si bien hoy no es la disputa entre el bloque capitalista y el bloque socialista, porque no hay un Estado comunista en términos de una economía plenamente estatal, como era la economía en la etapa stalinista de la Unión Soviética, indudablemente China sigue siendo un modelo socialista, con leyes de mercado, con empresas privadas, con capital internacional incorporado, pero siempre controlado desde la planificación estatal. Es el socialismo al estilo chino, digamos. No es un socialismo marxista-leninista puro, sino que está adaptado a las características chinas. Y esas características chinas es que el Estado controla, pero al mismo tiempo hay actividad privada. Diferente, porque cuando el Estado planifica, supónganse, una cosa es tener un McDonald's, que hay un montón, o un Starbucks en Beijing, y otra cosa es tenerlo en Nueva York. En Nueva York no hay leyes laborales. Cuando al jefe no le gusta la cara de un empleado y lo quiere echar, lo echa y al otro día no trabaja más. En China no se puede hacer eso, aún en un McDonald's.
¿Por qué? Bueno, porque hay una planificación, porque ven el tema del trabajo no como una pura relación de mercado, sino como con un contenido social, que es el que le da la perspectiva de estar gobernado por el Partido Comunista Chino. A pesar de que hay capital privado. No se podría decir que es un régimen absolutamente socialista, pero es un régimen con elementos de mercado controlado por el poder político, dirigido, supervisado por el poder político, además de ser parte de otra cultura. No es lo mismo el individualismo nuestro, la competitividad nuestra de Occidente, abrevada en esas ideas liberales que ustedes vieron en ese texto que se llama El discurso liberal, que la cultura oriental, no únicamente China, porque les voy a poner un ejemplo. Es decir, todo Oriente está influido por ideas filosóficas y religiosas distintas, por el hinduismo, en una parte, que es la religión que predomina en la India, y que tiene sus propias leyes, por el taoísmo, que es una serie de reglas de vida que están impuestas por un predicador que se llamaba Lao Tse, por la moral de Confucio, que algunos dicen son reglas morales, otros dicen es toda una construcción filosófica, por parte de la cultura budista. Es decir, hay una conjunción de elementos que no tienen que ver exactamente con nuestra cultura occidental. Entonces uno a veces quiere analizar las cosas que suceden en otras latitudes desde nuestras categorías. Y no, por ejemplo, tener un sistema electoral pluripartidista, que es lo que a veces un país como los Estados Unidos, que suele erigirse en el fiscal de decir quién tiene democracia y quién no, dice China es un país autoritario porque no tiene un régimen pluripartidista. Y como si eso fuera lo que define la democracia por sí misma. No necesariamente es así, depende mucho de las tradiciones. Nadie en China demanda un sistema pluripartidista, demandan tener casa, son 1.400 millones de personas. 1.400 millones de personas, imagínense, son 36, 37 Argentinas. Y no hay hambre, no hay desocupación, y todo el mundo tiene asegurada la enseñanza, la salud y el sistema de seguridad social. Con estratos, es cierto, es decir, no es lo mismo la población urbana de un centro económico exportador que todavía las áreas campesinas, pero ha declarado China que en el año 2020 pudo terminar con la pobreza extrema de 1.400 millones de habitantes. Imagínense ustedes un país como la Argentina, que tiene 47 millones según el último censo, que es productor de alimentos para una población muchas veces superior a su propia población y que sin embargo tenemos chicos con hambre. Entonces, ustedes me dicen, ¿quién es más democrático? ¿Y quién mide eso? ¿Hay un modelo universal? ¿O hay construcciones sociales que son el producto de la propia realidad, de la propia historia, de las propias luchas que ha tenido cada pueblo para darse su propio sistema de representación? ¿No? ¿Quién tiene derecho de decir este sí y este no? ¿Qué es más democrático? ¿Votar con 7, 8, 9, 10, 20 candidatos? Por ejemplo, la última elección presidencial de Perú, que fue en julio del año pasado, bueno, en mayo del año pasado, en julio asumió el presidente, hubo 18 candidatos a presidente. Más democrático, imposible. Más plural, imposible. Y sin embargo no hay estabilidad política y no se pudo erradicar la pobreza. En otros lugares hay menos opciones, pero no hay pobreza. Entonces, depende eso de muchas cosas. Yo no estoy con esto diciendo que tenemos que imitar
Lo único que estoy diciendo es que no hay un modelo único y que no tenemos que analizar con las mismas categorías una cosa que la otra. Y les iba a poner un ejemplo que ni siquiera es comunista, que es Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte definitivamente en un aliado central de los Estados Unidos y del bloque capitalista, y lidera el proceso capitalista en todo el este asiático. Hay un libro de un autor canadiense que se llama Michel Albert, que se llama Capitalismo contra Capitalismo, y que él analiza 3 tipos de capitalismo. El capitalismo anglosajón, el capitalismo renano por el río Rin, por el centro de Europa, que está liderado por un sistema como el de Alemania, con una presencia estatal más fuerte, y el capitalismo nipón o japonés. En los años 70 hay una especie de decisión espontánea, no es que hubo un congreso para tomar esa decisión, sino que hubo un proceso de que los Estados Unidos iban a controlar toda América, Alemania y el capitalismo europeo iba a controlar África y Medio Oriente, y Japón iba a controlar todo el sudeste asiático. Y cuando ustedes ven la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo, tanto en Europa con relación a África, como en América del Norte con relación a América Latina, es una brecha que se fue ampliando entre el desarrollo del norte y el subdesarrollo del sur. En cambio, en Japón, ustedes ven es decir, cuando Japón ascendía en la escala tecnológica, tenía un grupo de países detrás, como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán, que lo seguía. Cuando Japón ascendía más, es decir, pasaba de los electrodomésticos a la electrónica, entonces había otros países que iban a los electrodomésticos. Cuando Japón pasaba de la electrónica a la cibernética, estos pasaban a la electrónica y estos otros pasaban a los electrodomésticos, como Vietnam, Malasia, Laos, Tailandia. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque hay una cultura oriental de un proceso más colectivo que no se permite tanta distancia social entre los más ricos y los más pobres. Y eso tiene que ver con la cultura, con la religión, con la historia. No hay ahí la modernidad occidental no impactó de la misma manera. Es decir, no valen las mismas categorías que nosotros vimos, por ejemplo, cuando vimos la consigna de los trabajos de Quijano, con la colonialidad del poder, con la relación entre Europa y América Latina de centro-periferia, etc. No sé si se entiende esto. Bueno, quiere decir que todo este marco ahora nos va a poner ante los problemas actuales. El ascenso de China, el proceso de Medio Oriente, la India, que es un país con más de 1.100 y pico, 1.200 millones de habitantes, que es un mundo en sí mismo, y cómo las instituciones que cubrían a todo el mundo prácticamente, como Fondo Monetario, Banco Mundial, etc., ahora tienen que convivir con un nuevo sistema institucional que va emergiendo desde este eje asiático, donde quizá la mayor expresión es la del cinturón y la ruta de la seda. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de la franja y la ruta de la seda, que es un proceso de inversión y de conectividad y de comunicación ideado en China, donde hay una serie de países del eje asiático que están participando, pero que se extiende a todo el resto del planeta. A América llega a través del Pacífico, llega a África a través del Índico, y está poniendo al mundo ante una nueva situación de equilibrio, competencia, de poder entre dos grandes ejes. El eje atlántico, que ya no domina todo el sistema, y el eje asiático. Y creo que el conflicto en Ucrania tiene que ver con esto. Es decir, es una manera de expansión de la OTAN hacia el este,
para no permitir el despliegue del eje asiático a partir de esa alianza chino-rusa, donde ahora se está incorporando Irán, se está incorporando Turquía, se está incorporando la India de a poquito. Es decir, las sanciones que Europa le está aplicando a Rusia, Rusia las utiliza para conseguir nuevos mercados dentro de Asia y empezar a construir un mundo más bipolar que unipolar. Y ahí lo que hay que ver es qué rol juega América Latina y en qué situación está América Latina, ¿no? Así que, miren, hablando de esto, les voy a pasar por mail después un enlace. Voy a pedir autorización, porque yo les dije que doy clases también en la Universidad de Lanús. Y en la Universidad de Lanús estamos organizando un ciclo de charlas para este segundo cuatrimestre, donde este jueves a la tarde va a haber una charla sobre México. Tuvimos una sobre Colombia el otro día, que acaba de cambiar su presidente, por primera vez llega un presidente con ideas de izquierda en un país que estuvo dominado por la derecha durante décadas. Así que si el que se pueda conectar este jueves a la tarde, enhorabuena, no es obligatorio ni nada, no lo tomen como una obligación académica, sino simplemente como un elemento para poder ampliar la mirada. Otra cosa interesante que la hicimos en otro cuatrimestre, ahora voy a ver cómo la manejo, es que no sé si ustedes se enteraron que durante toda la semana pasada fue la Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas y vinieron muchos presidentes del mundo aquí a Nueva York. Yo estoy en Washington, pero vinieron cerca de aquí, a la ciudad de Nueva York, donde está la sede de Naciones Unidas, de la Asamblea General, hicieron sus discursos. Y la verdad que fueron discursos que denuncian la injusticia del sistema, el fracaso del control de las drogas, etcétera, etcétera, pero sin dar una receta de salida, como diciendo, todo esto me hace mucho daño, pero todavía no he sido capaz de construir un sistema alternativo, que es el gran desafío que tiene América Latina. ¿Cómo se para frente a, y cómo construye un bloque integrado, un bloque unido? Porque ustedes imagínense que estamos hablando de grandes conglomerados de poder, ¿no? Todo lo que es el sistema del capitalismo anglosajón, lo que es este sistema asiático. Imagínense si Paraguay o Uruguay o Chile o la misma Argentina tuvieran que dar una respuesta individual frente a eso. Imposible. Imposible de hacerlo con éxito, imposible de construir soberanía desde la individualidad nacional. Hay que pensar en un bloque regional integrado, ¿no? Bueno, este panorama general en este momento. Ahora después les devuelvo la palabra. Lo que quería decirles también es que, bueno, yo ya voy encontrando determinados niveles en los trabajos. En general, las y los estudiantes van encontrando su nivel. No es que uno hace un trabajo excelente y al otro día una porquería, no, en general no pasa eso. Van encontrando su promedio, se van estabilizando. Algunos tienen más facilidad de redacción, otros tienen más tendencia a expresar el pensamiento propio. Yo lo que les diría, a los que lo único que hacen es describir el material, aunque lo hagan bien, sería bueno mechar con alguna opinión, y tampoco pasarse del otro lado de solamente dar opiniones sin decir de qué estamos hablando, ¿no? Pero se va encontrando ese camino. Porque ya les digo, la idea es que ustedes salgan con un poquito más de herramientas para ver cómo incide el contexto internacional en las cosas que ustedes tengan que hacer en cada una de sus carreras. Bueno, no sé, me gustaría, no sé, algún comentario de ustedes, alguna duda, alguna consulta, lo que ustedes quieran, libres para poder expresarse. No tengan temor, por favor, en expresarse, digan lo que sientan, aunque sea una cosa crítica, lo que sea, por favor.
Profe, yo digo una cosita y ya me tengo que desconectar porque tengo que ir al trabajo. No sé si la clase ya termina o sigue, pero cualquier cosa me vuelvo a reconectar una vez que me Igual la traslado. tenés grabada, Eh, queda grabada. Nada, la dinámica de la clase que preguntaba antes, me encanta, está buena, súper cómoda, porque no es que tenés la obligación de estar conectándote todo el tiempo, sino que el hecho de que los videos que han grabado está buenísimo poder accederlos en el momento que sea, y después, bueno, estas clases virtuales cada tanto para aclarar cosas está buenísimo. Así que sí, yo también me siento súper cómoda con la forma en que dan las clases. Y después, bueno, en cuanto al trabajo, creo que también sí, ya fui viendo sus evoluciones y es como que voy entendiendo un poco más lo que se espera de las consignas, ¿no? Que usted nos pasa. Así que bueno, va mejorando eso. Eso, nada más. Permítame una cosita. A veces yo hago algún hincapié en la redacción. Yo entiendo que ustedes tienen que hacer una devolución por semana, que la hacen y la tipean y qué sé yo, y tampoco la están leyendo y releyendo 15 veces, tampoco yo lo hago. Y a veces encuentro o acentos o puntuación o cosas que si ustedes la perfeccionan es mejor. Yo no quiero, nadie pretende que salgan literatos de acá, pero sí yo soy de la idea de preservar ciertas formas del lenguaje académico, porque eso después nos ayuda a expresarnos con mayor claridad, a entendernos mejor, no en la clase, sino por fuera. Por eso a veces hago hincapié en esas cosas. No es que sean determinantes para evaluar la calidad de los trabajos, sino que ayudan, acompañan. Un trabajo que además de profundo está bien expresado, es mejor que si es profundo y está mal expresado. Simplemente eso. Bueno, sigan ustedes, por favor. Bueno, anímense, vamos. Hola. Profe, yo tengo una consulta. ¿Las notas de los trabajos van a contribuir a la nota final? Y sí, ¿Final? claro. Es que es todo, porque no hay una nota, no hay una evaluación final. Vamos a hacer un trabajo integrador, vamos a hacer un trabajo final. Ese trabajo final, supónganse que está excelente, pero todo lo que vino antes estaba mal. Yo voy a cotejar, en general no pasa eso, pero solo para darles como ejemplo. O al revés, supónganse que el trabajo final es un desastre, pero todos los demás trabajos lo hicieron bien. Entonces ahí dialogaríamos, veríamos qué pasó, etc. Pero no es que hay un examen final, no va a haber un examen. No va a haber un examen. Va a haber un trabajo donde yo voy a evaluar la mirada de ustedes y donde se van a reflejar si ustedes adquirieron o no conocimiento, que desde ya les adelanto, es un trabajo integrador sobre, lo podríamos hacer sobre dos cosas, que ustedes elijan. Una, el conflicto de Ucrania, con una cantidad grande de materiales que hay, más otros materiales que ustedes puedan tener, y el otro es sobre un material sobre China. Que las dos cosas ya las tienen ustedes integradas en el aula, yo las voy inclusive actualizando, pero ya les digo, va a haber una evaluación, yo hago una evaluación en conjunto, nunca fui amigo de pensar que lo que ustedes se desempeñen en 15 minutos puede definir si pueden promocionar o no una materia. Ustedes pueden promocionar la materia si yo he visto un camino que a ustedes los ubique en un determinado lugar, no lo que me digan en 5 minutos de brillantez o 5 minutos de oscuridad, que a cualquiera le puede pasar. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? Y si no, bueno, va a haber probablemente alguna consigna donde nos tengamos que ver más pronto, o donde yo grabe un video sobre temas
de actualidad, por ejemplo, sobre esta cuestión de la reconfiguración del orden mundial. Seguramente lo vamos a mechar con... Igual ya entramos en los temas de la actualidad, dentro de poquito ya van a ver la crisis financiera, los gobiernos populares que hubo en América del Sur en todo el primer tramo del siglo XXI, pero nos falta un poquitito ubicarnos un poquito más en una o dos clases más, dos consignas más, y ya después entramos en el presente. Díganme si hay alguien más para agregar, y si no, cortamos acá y yo subo la clase al aula. ¿Qué les parece? Bueno. ¿No están? No, profe, por mi parte, creo que no. Bueno, pero no... Yo todo lo que tenía, está todo perfecto. Así que muchas gracias, profe. Bueno, cortamos porque veo que nadie interviene. Grabo subo el video y se los mando. Bueno, profe, gracias. Muchas Bueno, gracias, Gracias, profe. profe. atento a los correos, Dale, gracias. Que tenga buen día, profe. igualmente.